Muchas bendiciones, bienvenido a un nuevo video de mi canal de YouTube. Hoy quiero empezar un nuevo segmento titulado Historia de Avivamiento. El propósito es compartir algunas historias que yo sé que nos van a servir de inspiración y ver la manera de cómo Dios usó grandes hombres de Dios desde los tiempos antiguos y cómo Dios lo está usando aún en nuestro tiempo y conocer su secreto. ¿Qué fue lo que ellos hicieron para provocar y traer el poder sobrenatural de Dios que tanto nosotros necesitamos en este tiempo? Habacuc en una ocasión clamó: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Hay una versión que dice que Habacuc clama y dice: Señor, las hazañas que tú hiciste en aquellos tiempos, hazla ahora. Yo sé que cuando nosotros miramos esas historias, se despierta un anhelo en nosotros por ver esas maravillas que Dios hizo con esos hombres de Dios, de verla manifestada en estos tiempos. Y hoy yo quiero hablar acerca del secreto de Luis Urbáez. ¿Quién era Luis Urbáez? Muchos han leído acerca de este hombre de Dios, otros no, pero para eso hoy tú estás escuchando esta palabra para conocer un poco acerca de la historia de este hombre. Se dice que Luis Urbáez nació en la República Dominicana, en Cabral de Barahona, en el 1930, y que aún él siendo niño, sus padres tuvieron que mudarse a Santo Domingo, y en Santo Domingo, a la edad de 7 años, tuvieron que llevarlo a un reformatorio por cuanto no pudieron darle una crianza. Cuando nosotros miramos la historia de Luis Urbáez, lo primero que vemos es que él se crió en una extrema pobreza y se convirtió en un delincuente. Y siendo un delincuente fue librado milagrosamente en varias ocasiones por la muerte. Dice que en una ocasión él estaba preso y clamó a Dios y le dijo: Señor, si me libra, me arrepiento. Dice que un ángel se le apareció. Mira la manera de que Dios comenzó a tratar con este hombre, aún sin él ser cristiano. Y dice que cuando salió, no se arrepintió. Pero en el 1957, en una campaña en el parque Julia Molina, dice que este hombre comenzó a presenciar a dos misioneros que estaban dando dicha campaña, llamados David García y Jaime Cardona. Cabe destacar que estos evangelistas, estos misioneros puertorriqueños, fueron las personas que trajeron el movimiento de Pentecostés a la República Dominicana hace alrededor de 100 años atrás. Y dice que cuando este hombre estaba presenciando a David García y a Jaime Cardona, él quedó sorprendido por lo que estaba viendo en la campaña, por los milagros, las señales, los prodigios que él hacía. Y él dijo: el día que yo me convierta, quiero que Dios me use como ese hombre. Entonces en el 1957 este hombre recibió a Jesús e inmediatamente comenzó a buscar a Dios, porque él anhelaba la unción que él vio manifestada a través de estos hombres de Dios. Urbáez comenzó a entrar en lo sobrenatural después de hacerle la siguiente pregunta al pastor. Él le preguntó al pastor: Pastor, ¿qué debo hacer para tener la unción que tiene David García? A lo que el pastor le respondió: lo único que tú tienes que hacer es orar y ayunar. Desde ese momento dice la historia que Luis Urbáez comenzó a desconectarse de la gente y comenzó a buscar a Dios en ayuno y oración. Dice que a Luis Urbáez no se le veía por las calles porque se metía en la iglesia desde las 6 de la mañana y salía hasta las 6 de la tarde. Una de las oraciones de Luis Urbáez era la siguiente: dame la unción o me mata, porque él comenzó desesperadamente a buscar el mover de Dios. Y antes del año de su conversión, dice la historia que este hombre inició su ministerio llamado de la cárcel al púlpito. Y Dios comenzó a hacer milagros extraordinarios a través del ministerio de Urbáez, de los cuales quiero destacar algunos de esos milagros. En el 1966, él estaba dando una cruzada en el estadio de la Norma en Santo Domingo. Escuche bien, dice que esa actividad estaba programada para 2 semanas, pero fue tanta la maravilla y las señales que Dios hizo que la campaña se extendió por 45 días. Y mientras él estaba dando esa campaña, dice la historia que había un hombre que estaba manejando su carro en la calle Duarte de Santo Domingo y él prendió su radio y sintonizó una emisora evangélica y escuchó una administración de Luis Urbáez y él quedó conmovido por los testimonios que estaba escuchando. Y dice la historia que se paró a la orilla y oró al Señor y dijo: Señor, pon todo en su lugar. El problema era que este hombre tenía una situación grave
Él tuvo un accidente donde perdió su ojo derecho, perdió 3 costillas y todos los dedos del pie derecho lo hubiera perdido. Y dice la historia que el ojo se le restauró, las 3 costillas se le restauraron, y dice que los dedos de los pies le crecieron con todo y uña. Es decir, que cuando nosotros miramos la historia de este hombre, las hazañas que hacía, era algo sobrenatural, era algo que el incrédulo no puede asimilarlo. Se necesita una persona de fe para creer lo que la historia habla acerca de este hombre. Dice que en una ocasión a él lo fueron a buscar para que orara por una mujer que tenía la cara llena de úlcera. Y cuando él fue, dice que el Señor le dijo, golpéala. Y dice que Luis Urbáez la golpeó 3 veces en cada mejilla y las úlceras desaparecieron y la piel se le restauró como una niña. Pasaba algo, debido a los milagros extraordinarios que yo hacía, de los cuales ya te ha mencionado algunos, porque en otra ocasión dice la historia que él se dirigía a la Altagracia, a Higüey, una ciudad de nuestro país, y dice que mientras iba en el autobús, hubieron 2 hombres que estaban en discusión y hubo uno que tiró a otro por el cuello y se descoyuntó. Cuando el autobús se paró, dice que Urbáez agarró el cuello del hombre, lo puso sobre su rodilla y el hombre resucitó. En otra ocasión lo fueron a buscar, él estando en una campaña en Los Minas, para que vaya a orar por una niña de 11 años en Villa Mella, y dice que él fue, reprendió el espíritu de la muerte y la niña resucitó. Ahora bien, ¿cuál era el secreto de Urbáez? ¿Qué fue lo que Urbáez hizo para que el poder sobrenatural de Dios se manifestara de esa manera y Dios haga dichos milagros? Lo primero es que dice que muchas personas lo cuestionaban por sus métodos. Imagínense, agarrarle a una mujer, golpearla 3 veces en cada mejilla, era algo que un escéptico, un incrédulo, tenía que cuestionar. Pero dice que Urbáez decía, no me muevo por lo que oigo, me muevo por lo que creo. Entonces el secreto de Urbáez, uno de sus secretos, fue que Urbáez aprendió el secreto de la fe, el principio de la fe. El Espíritu Santo le enseñó a operar por fe. Pero antes de abundar en los 3 secretos principales de Urbáez, necesitamos ver de la manera que este hombre oraba y de la manera que este hombre ayunaba. Dice que por campaña él hacía hasta 21 días de ayuno. El ayuno de 40 días lo hizo alrededor de 10 veces y dice que duraba hasta 3 días de rodillas. Luis Urbáez decía, si alguien quiere ser grande en Dios, tiene que orar y tiene que ayunar. Entonces hay 3 principios que Urbáez aprendió. Número 1, el principio de la fe. Número 2, aprendió el principio de la oración. Y número 3, aprendió el principio del ayuno. Entonces, cuando nosotros miramos el secreto de Urbáez y nosotros nos vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que también Jesús habló acerca de esto a sus discípulos. En el libro de Mateo, capítulo 17, el verso 14, dice la palabra de Dios. Jesús estaba orando la noche antes en el monte de Getsemaní, donde se transfiguró, o el monte de la transfiguración, perdón, donde él se le transfiguró a los discípulos. Y dice que cuando Jesús bajó, Jesús halló una discusión, halló un problema. Leo la palabra de Dios, dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. ¿Qué es una persona lunática? Una persona lunática es una persona que tiene ciertos padecimientos de locura, aunque no es continua, es algo que se da por transcurso de tiempo. Por eso dice, mire cómo lo describe el Señor, la persona que se dirigió a Jesús. Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el agua y muchas veces en el fuego. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Es decir, que los discípulos intentaron libertar a ese joven que tenía dicho problema, oraron por él, pero nada pasó. Mire lo primero que hace Jesús. Dice el verso 17, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Lo primero que Jesús les reprocha a los discípulos es su incredulidad. Entonces dice el verso 19, viniendo entonces, el verso 18, perdón, dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron,
¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio? Lo que yo quiero que usted note aquí es que los discípulos en el capítulo 10, Jesús le dio autoridad para que echen fuera demonios. Y ellos salieron a predicar y vinieron con buena noticia a Jesús diciéndole, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Nosotros sanamos enfermedad en tu nombre. Entonces los discípulos tienen razón a preguntarle a Jesús, ¿por qué con este nosotros no pudimos? ¿Por qué no pudimos echar fuera el demonio? Entonces Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Entonces, tienen que tener fe. Es lo mismo que experimentó Ulvae. Ulvae experimentó el principio de la fe. La Biblia dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Para nosotros ver el poder sobrenatural de Dios, primeramente tenemos que creer. Cuando nosotros creemos, la Biblia dice que para el que cree, nada es imposible. La historia acerca de Luis Ulvae dice que Luis Ulvae, estando en un proceso de ayuno de 40 días, orando al Señor por la unción, diciéndole, Señor, dame la unción o mátame. Dice que el Señor Jesús se le apareció a Ulvae y le dijo, al que cree, todo es posible. Si puedes creer, yo me voy a manifestar. Inmediatamente los milagros comenzaron a acontecer. Entonces, el secreto número 1 de Ulvae fue la fe. Ahora, la fe crece y se alimenta, se fortalece cuando nosotros llevamos una vida de oración, una vida de ayuno y una vida fundamentada en la palabra de Dios. Una de las cosas que tenía Ulvae era que no era un hombre de letra. Era un hombre que no sabía leer. Lo poco que él aprendió a leer, lo aprendió a leer con la Biblia. Porque dice que Ulvae era muy celoso con el estudio de la Biblia. Dice que mientras otros estaban leyendo novela, leyendo periódico, Luis Ulvae leía la Biblia. Y cuando él llegaba a una campaña, con solamente llegar, los demonios gritaban y decían, por ahí viene Ulvae. Porque aunque él no tenía mucho conocimiento, aunque él no tenía mucha sabiduría, tenía poder de Dios. Y número 2, él aprendió el principio de la oración y aprendió el principio del ayuno. Y eso mismo es lo que Jesús le dice a los discípulos. Dice en el verso 20, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. El verso 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay cadenas que no se van a romper si nosotros no oramos. Hay cadenas que no se van a romper si no es con un proceso de ayuno. Entonces, después de ver esta historia y de ver el fundamento bíblico que tiene y de ver el poder sobrenatural de Dios a través de la vida de Luis Ulvae, yo creo que esto nos sirve de inspiración y nosotros tenemos que levantarnos y operar en fe y comenzar a orar y ayunar para que Dios rompa todas las cadenas. Te voy a invitar que si todavía no te has suscrito al canal, te suscriba, le dé like, lo comente y lo comparta con alguien más, porque estaremos compartiendo más historias que yo sé que serán de inspiración para tu vida. Así que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Yo creo que en los próximos días la misma unción que cayó sobre Ulvae puede caer sobre ti. Pero para ver la misma cosa que él vio, tenemos que hacer la cosa que él dijo. Por eso hoy te comparto el secreto. Necesitamos operar en fe y tener una vida de oración, de ayuno y en el constante estudio de la palabra de Dios. Bendiciones.